Muy bienvenidos a una nueva sesión de Congresos para la Familia. Queremos agradecerles a todos quienes nos han acompañado sesión a sesión y queremos contarles que el día de hoy está invitada nuestra queridísima Rodé Durán. Hola Rodé, Hola Connie, ¿tú te pudieras presentar por favor para quienes nos están escuchando, nos están viendo? claro que sí Connie. Bueno, hola a todos y a todas que están viendo este programa, esta charla. Como ya dijo Connie, mi nombre es Rode Durán. A ver, ¿cómo me presento? Primero que todo, decir que soy casada, felizmente casada, tengo dos hijitas muy lindas. En cuanto a mi vida profesional, yo soy psicóloga, soy doctora en psicología, soy académica universitaria, a eso me dedico en general y dentro de mis áreas de trabajo profesional académico está el realizar distintos talleres y charlas de formación personal, profesional, y también trabajo en la línea de investigación. Y en cuanto a mi vida en la iglesia, pertenezco a la iglesia Viña Las Condes, muy contenta de pertenecer a mi congregación y formo parte de un hermoso grupo de conexión, que Connie también es parte. Sí. y eso, y sirvo al Señor desde ese lugar y por supuesto a través de todas las cosas que yo hago. Muchas gracias, Rodé. Les quiero recordar a todos quienes nos están viendo que el tema que vamos a tratar hoy día, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico familia@iblc.cl o si no, llenar un formulario en la caja de descripción que va a quedar acá abajo en la ventana. Ujú. Querida Rodé, hoy día vamos a hablar sobre la soledad en pandemia. Para Ajá. partir este tema, ¿cómo tú nos podrías definir la palabra soledad? Ya, Connie. Mira, soledad, por supuesto que tiene que ver con el hecho de vivir solo o sola, ¿de acuerdo? De ahí viene el tema y por supuesto acercándolo al contexto que hoy día nos convoca, ¿de acuerdo? En el fondo tiene que ver con lo solo, ¿de acuerdo? Solitario. Es decir, hoy día lo vamos a tomar desde vivir de manera sola. Ahora, la soledad como tal no es ni buena ni mala, ¿de acuerdo? No es algo que nosotros pudiéramos decir, uy, la soledad qué mal, o qué bueno que es la soledad. No es algo que pudiéramos dar una apreciación valórica referente a ello, sino que depende de cómo cada uno pueda vivir este espacio y cómo cada uno también acepte este espacio de vivir solo o de vivir sola, en este caso, ¿de acuerdo? O de no estar en pareja, por ejemplo, o, o de trabajar de manera solitaria, qué sé yo, se puede emplear este concepto para distintos temas. Por lo tanto, lo primero es señalar que no es ni bueno ni malo. Sin embargo, hay en algunos momentos y en algunos contextos o algunas personas que esta soledad supone para ellos tristeza y también supone abandono. Por lo tanto, tiene una connotación para ellos negativa, una connotación que causa dolor y está más asociado hacia sentimientos de haber perdido o de carencias, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ujú. Y independiente de si no es ni buena ni mala para una persona, siempre el afrontar la vida, ¿de acuerdo? Ya sea en compañía o de manera sola, viviendo, ¿de acuerdo? En una casa, en un lugar, habitando algo, es importante aceptar la condición y enfrentarlo, por supuesto. Y para eso también, para afrontar, existen distintas formas, maneras, posiciones, etcétera. Ujú. Pero ahora que estamos viviendo en este contexto de pandemia, ¿cómo yo enfrento la soledad? ¿Cómo enfrento la pandemia estando en esta condición de estar solo, sola? Ujú. Bueno, claramente para aquellas personas que vivían solos, ¿de acuerdo? Llámese vivir de manera
individual en su casa, en su departamento, en su pieza, etcétera, es decir, sin nadie más con quien habita. La pandemia vino a provocar ciertas cosas porque es una persona que ya no está habitando con otra y de ninguna manera tampoco, ¿de acuerdo? De ninguna manera física. Por lo tanto, esa persona que si bien está acostumbrada a vivir de manera solitaria, trabajaba, iba al gimnasio, compartía en otros contextos, hacía una vida fuera de su casa en la que desarrollaba distintas interrelaciones físicas, ¿de acuerdo? Y ahora, por el hecho de la situación de pandemia, está obligada a este estado de confinamiento y por ende, entonces ya no tiene ese contacto físico que lo tenemos las personas que cohabitamos con otras personas en nuestro hogar. Y entonces, ¿qué ocurre? Para muchas personas quizás puede haber sido o puede estar siendo una oportunidad importantísima que le esté dando esta situación de acuerdo de la pandemia. Para otras personas puede ser un estado de mucho desastre y calamidad en su vida, y para otras personas puede ser que quizás no haya cambiado mucho su rutina y su forma de enfrentar y afrontar, perdón, por distintas características de personalidad. Pero más allá de cómo es la situación particular de cada persona que hoy está viviendo de manera sola esta pandemia, sola viviendo sola o solo, existen varios consejos para poder enfrentarla de una manera de poder sobrellevar algunas situaciones que pudieran tornarse angustiantes. Como, por ejemplo, dar una cierta estructura a los días, ¿de acuerdo? Generar rutinas. Ya. Muchas veces hablamos de las rutinas solo para los niños, por ejemplo, pero las rutinas también nos acompañan a los adultos y suelen ayudarnos a aliviar una serie de, muchas veces, conflictos personales cuando estamos como desestructurados. Tampoco se trata de tener así como una agenda, a tal minuto voy a hacer esto, esto, otro. No, no se trata de ponernos más rígidos en pandemia, pero sí de darle una estructura a nuestro día a día, como por ejemplo, me levanto a cierta hora, voy a tomar desayuno, voy a almorzar, a esta hora hago esto, o sea, que su día tenga una estructura y no se despierte sin ninguna planificación de su día, sin nada que esté organizado, porque esa desestructuración y esa desorganización en muchas personas, insisto, en muchas personas, porque pueden haber excepciones, comienza a generar angustia, una sensación de encontrarse muchas veces como ahogado y sin un rumbo. Por lo tanto, estructurar los días, Connie, con pequeñas rutinas es muy importante para todos y también sobre todo cuando nosotros vivimos solos, ¿de acuerdo? Con 15 minutos al día que se informe sobre el coronavirus o que esté pendiente de las noticias, y esto también tiene que ver con los adultos mayores, que son muchos los que hoy viven solos y que me imagino que nos están escuchando. eh, es suficiente, no es necesario estar todo el día pegados con la noticia, el último informe del coronavirus o cómo está el estado, porque eso generalmente puede ocasionarnos más angustia y aumentar muchas veces el sentimiento de abandono y de desconcierto que nos está provocando ya esta situación. Por lo tanto, ese también sería otro consejo para poder enfrentar este minuto. En tercer lugar, asumir que van a haber minutos de angustia, de miedo y de tristeza. Ahora, esto no es solo para las personas que viven solos o solas, ¿de acuerdo? También para todos nosotros, y nos ocurren cosas en esta pandemia. Pero cuando tú vives solo, cuando tú vives sola, saber que van a venir momentos en que te vas a sentir angustiado, que vas a tener miedo y que te vas a sentir triste.
como nos hemos sentido más de una vez en este proceso. Por lo tanto, sentirlo, valorizarlo y mirarlo como algo que es esperable, no tener miedo, no paralizarnos ni aterrorizarnos porque sentimos angustia, porque tenemos miedo o porque nos sentimos tristes. Cuando la angustia, el miedo y la tristeza comienzan a tener otros ribetes, a otras connotaciones, bueno, ahí podríamos preocuparnos, pero cuando está dentro de un plano de lo esperado, bueno, asumir aquello, ¿de acuerdo? Saber, por otro lado, que lo que nosotros estamos haciendo también tiene un sentido. Saber y comprender que si nos estamos quedando en casa es por una razón. Por ejemplo, los adultos mayores que están en casa hoy viviendo solos, viviendo solas, saben que el hecho de no salir, que el hecho de estar cuidándose en casa tiene un sentido porque es una población de riesgo, ¿no, Connie? Y eso tiene que ser algo que alimente en el día a día esta situación de estar ahí, de permanecer, de ir renovando esta energía vital de poder permanecer quietos en su casa, que de alguna manera es muy chistoso porque es como forzarse a no es no hacer nada, pero forzarse a no salir, es como forzarse a la inacción de salir, ¿de acuerdo? Pero sí darle un sentido a aquello. Estoy haciendo esto por mi vida, por sobrevivir y también por otros. De alguna manera todos nos quedamos en casa y estamos haciendo una serie de cosas por nosotros, por nuestra familia, por otros. Por lo tanto, es importante darle ese sentido. O sea, que las cosas no sean porque sí nomás, que hay que quedarse porque hay que quedarse. Ahora hay que salir porque hay que salir. No, que tenga un sentido, que vaya más allá. Y yo creo que ese es el sentido por el cual todos nos estamos cuidando y resguardándonos en nuestra casa. Exacto. Por ejemplo, otro punto importante cuando tú vives solo o sola en este estado de pandemia es dedicar tiempo para conectarte con otras personas, ¿de acuerdo? Y ahí dedicar tiempo puede ser conectarme a través de las distintas plataformas como esta que hoy, por ejemplo, hace posible que realicemos esta charla por teléfono, no sé, escribir una carta, cualquier forma que para nosotros sea un medio con el que nosotros sintamos que estamos interactuando con otro. Se han visto muchas cosas en las noticias, un vecino gritándole por la terraza a otro, ¿cómo estás? Qué sé yo, o de un departamento a otro, de una puerta a otra, como sea, cual sea el ajuste, pero es importante que nosotros no nos desconectemos de aquellas relaciones que teníamos y que sosteníamos previamente. Y es muy importante el estar conectados con otras personas. Por otro lado, hablar abiertamente de lo que nos está pasando y de cómo nos sentimos. ¿De acuerdo? Si nos sentimos angustiados, como lo habíamos visto hace unos minutos atrás, si nos sentimos tristes, si tenemos miedo, tener una persona, un amigo, un hermano, qué sé yo, alguien cercano o cercana con el que nosotros podamos hablar abiertamente sobre lo que nos está ocurriendo. Creo que si además del hecho de estar en una situación de pandemia, estar viviendo solos en nuestra casa, ¿de acuerdo? Nuestro departamento, y además no expresarle a otro lo que nos está ocurriendo, no son buenos compañeros y no sería una buena receta. Creo que es importante que nosotros podamos hablar a personas que sean significativas para nosotros lo que nos está pasando, poder expresar. Y eso es un factor protector de otras cosas, la expresión de nuestras emociones y la expresión de nuestras necesidades también. Eso, Connie, no sé si me explayé mucho en No, algunos súper. consejos. No, súper. Entendía también que igual como lo que tú decías del guardarse quizás los sentimientos de angustia, ¿no es cierto? Porque
como conversábamos anteriormente, em, a veces cuando estamos mucho tiempo sola, en la mente se hace como enemiga nuestra, ¿no es cierto? Porque tenemos mucho tiempo libre. Entonces también alcanzar lo que tú decías de también cómo explotar nuestro lado creativo, querer Ujú. hacer cosas que antes no hacíamos, ¿no es cierto? Entonces a partir de eso, em, en nuestra casa, ¿no es cierto? ¿Qué consejos tú, así como puntuales, nos podrías dar? Así como en el día a día, cosas Claro, en el día puntuales a que día. puedan hacer. Ya. Yo creo que es importante que en nuestra casa, en primer lugar, eh, nosotros hagamos aquellas cosas que, por supuesto, en primer lugar, queremos hacer. Ujú, ¿Ok? Suena un poco obvio, pero no es tan obvio, ¿de acuerdo? Si bien tenemos que seguir una rutina y eso es muy importante. A mí no me gusta imponer cosas y yo creo que en todas las reglas hay excepciones. Y creo que el tema de la rutina es muy importante. Eh, pero sí creo que todas las personas tenemos que querer hacer ciertas cosas en nuestra casa y buscar aquellas cosas que yo quiero hacer y que quizás antes yo no tenía tiempo para poder hacerlas. Como por ejemplo, a mí me encanta ordenar los closets. No me saquen el rollo de la obsesiva. Me encanta ordenar los closets, ordenar la ropa de invierno, probar la ropa que le queda chica a mis hijas, qué sé yo, cosas así. ujú. Bueno, en este tiempo quizás que estoy en situación de pandemia, pueda ser la oportunidad de hacer algo que tiene que ver con mi casa que yo antes no podía hacer. O me gustan las plantas, por ejemplo, aquellas personas que le gustan las plantas y que nunca tienen la oportunidad de regarlas o siempre han querido tener estos cultivos, Connie, en su terraza de su departamento, cultivar Claro. tomatitos cherry, no sé, cibulet, y uno ve estos pequeños huertos en las terrazas de los departamentos fabuloso. Sí, buscar, como tú dices, de manera creativa algo que en el día a día nosotros podamos conectarnos con aquello y nos guste, ¿de acuerdo? No hacer aquellas cosas, tampoco obligarnos, no sé, a limpiar, no sé, dar vuelta a la casa, si no es algo que tampoco nos está haciendo Mm. sentir Que no estamos disfrutando. exactamente. Tampoco se trata de vivir en un chiquero, ¿no? Porque eso sería atentar contra nuestro propio autocuidado, pero ¿para qué vamos a ponernos, no sé, a limpiar las esquinas de, no sé, de las junturas del piso si no es algo que a nosotros nos satisface, nos agrade, queremos hacer? Entonces, buscar en el día a día aquellas cosas que nosotros queremos y buscamos. Por otro lado, también, por ejemplo, hay muchas personas que son un poco más tecnológicas, que tienen álbumes de fotos digitales, guardados, que nunca tienen tiempo de conectarse con sus fotografías, que son sus recuerdos, además, su historia. Quizás es un buen momento de conectarse con aquello, con los lindos momentos, con parte de su historia. Y quizás este sea el tiempo de poder hacerlo. Si está con tiempo, si tienes la oportunidad de hacerlo, quizás es un buen momento, o de sacar aquellas cosas que están, como decimos, en el baúl de los recuerdos y que siempre queremos mirar, que siempre queremos ordenar, que siempre queremos sacarle el polvo, pero nunca tenemos la posibilidad. Quizás sea algo que nos entusiasme en este momento, en el día a día. Eh, Inventar cosas que para nosotros sean de un deleite, de un agrado, de un disfrute. Estos son algunos ejemplos que a mí se me ocurren y que algunos cercanos han hecho y que han disfrutado, pero puede ser que a las personas que nos están escuchando les guste otras cosas, tejer, por ejemplo, pintar, eh, ver una película, ver series, leer un libro, escribir algo, etcétera, aprender algo, hacer algún ejercicio físico, etcétera. Pero creo que estos pequeños retos diarios que son absolutamente distintos y fuera de la rutina, que uno se levanta, se hace su cama, toma el desayuno, que son fuera de la rutina, puede también llevarnos a incentivarnos y a motivarnos por hacer algo distinto. Pero este algo distinto tiene que ser algo que en lo individual lo personal nos guste, ¿de acuerdo? Y aquí hay
muchas cosas, infinitas cosas que pueden responder a los intereses de cada una de las personas que hoy nos escuchan. Ujú. Incluso también, como decías tú, de las plantas, los cultivos, están muy de Ujú. moda las suculentas. Mucha gente colecciona suculentas, porque también son lindas y hay gente que tiene sus terrazas llenas de estas plantitas. Y también, eh, como decías tú, el hacer cosas que son diferentes al hacer la cama y todo eso, porque a veces uno hace esas cosas que son como generales en el hogar y queda con el tiempo libre. Muchas personas en este tiempo de pandemia han también generado sus pymes, se han Sí, puesto a vender cosas que jamás pensaron que iban a vender debido a su creatividad y cosas que han explotado en su mente en este último tiempo, ¿no es cierto? exactamente. Sí. Bien, amigos, les quiero recordar que de este tema que nosotros estamos conversando, tú puedes escribir un correo electrónico a familia@iblc.cl o llenar un formulario en la caja de descripción, acá abajito, ¿no es cierto?, de la pantalla, y el Ministerio de Familias va a estar aquí a su disposición. Querida Rode, eh, ¿qué es lo que no hay que hacer en estos tiempos de pandemia y estando solos? ¿Qué es lo que tú nos aconsejas que no hay que hacer? Bueno, yo siempre soy de esta línea y siempre lo refuerzo que nosotros debemos escucharnos a nosotros mismos y hacer aquellas cosas que queremos hacer, ¿de acuerdo? Pero hay cosas que igual es importante que las hagamos aunque no queramos, como por ejemplo el abandonar nuestra higiene. No Mm, es algo que puedan pasar los días, los días, los días, los días y lo dejemos, ¿de acuerdo? Es importante eh, el que estemos conectados con nuestra higiene personal. No estoy diciendo que estemos súper, hiper, Obsesionado. exactamente, arreglados, no sé, producidos, producidas, no, 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 porque tiene que ver con la salud también, Mm, ¿de acuerdo? sí. Con hábitos de higiene, hábitos de aseo personal, también tienen que ver con la propia salud y el autocuidado. Por lo tanto, creo que eso es importante. Y cuando alguno de ustedes que nos esté escuchando lleva muchos días sin tener ganas de retomar sus hábitos de aseo, creo que es importante que esto se lo comente a alguien, porque quizás no está bien, quizás está muy deprimido, muy angustiado y ya ni siquiera tiene como un deseo personal de hacerlo, o por mucho que me escuche, no siente esas ganas, ese deseo, como dije recién, de poder hacerlo. Por lo tanto, es importante también estar atento a aquello. Creo que es importante que no durmamos, por ejemplo, más de la cuenta, o sea, que no alteremos nuestro ciclo del sueño y vigilia. Eh, si dormíamos antes de la situación de pandemia 8 horas, bueno, sigamos durmiendo las 8 horas. Y si nos teníamos, no sé, un ritmo de lo máximo que nos acostábamos tarde, era a las 12 de la noche, y al otro día a las 8 de la mañana, 7 8 que tratemos en lo posible de mantener aún viviendo solos, ¿de acuerdo? Algunos teletrabajando o quizás están jubilados, cualquiera sea la situación, pero si comenzamos a desordenarnos también con estos hábitos o esta higiene del sueño, pueden comenzar a pasar cosas. Por lo tanto, no dormir más de la cuenta o bueno, o menos de la cuenta cuando depende de nosotros, ¿de acuerdo? Eh, o quizás, no sé, no tengo nada que hacer, voy a dormir siesta, pero después en la noche no puedo dormir. Entonces Claro, empezamos a provocarnos situaciones como de insomnio, y eso finalmente es como un círculo no que muy nos sano. lleva exactamente, no Mm, muy sano. Tratar de conservar aquellos hábitos, lo que nosotros llamamos la higiene del sueño. Por un lado la higiene personal y por otro lado la higiene del sueño. Eh, no aislarse demasiado. Insisto, cada uno tiene ciertas particularidades, ¿no? Pero el estar aislado sin tener contacto con ninguna persona, sin establecer lazos, creo que eso tampoco es muy sano para nosotros. Y hoy, más allá de que si nosotros queramos establecer vínculos así como súper profundos, es importante que estemos comunicados.
aunque, miren lo que voy a decir, aunque ni siquiera sintamos tanta necesidad, porque hay personas que pueden estar escuchándonos que digan, oh, pero es que yo nunca me he relacionado mucho con la gente, pero también tiene que ver con un factor de seguridad. Hoy se ha hecho un llamado a la población de que debemos cuidarnos todos. Por lo tanto, nosotros también tenemos que estar atentos del que vive solo al lado, y esa persona que vive sola también tiene que dar alguna señal. No puede ocurrir esto que vemos muchas veces en la noticia y que hemos visto este último tiempo, que personas fallecen y Exacto, después de no sé cuántos días se sabe de su muerte. ujú, Y ahí yo me pregunto muchas cosas. Por eso creo que no es importante aislarse, y tiene que ver con la disposición de uno y tiene que ver con la disposición también de los que nos rodean. Por lo tanto, creo que ahí hay una responsabilidad doble. Eh, bueno, también otras cosas que tenemos que no tenemos que hacer, por ejemplo, es comenzar con ciertos hábitos que quizás antes no teníamos, como por ejemplo no sé, el alcohol, comenzar a consumir alcohol para dormir. Ojo con aquellas cosas, ¿de acuerdo? Muchas personas en este tiempo se han sentido como muy angustiadas, y han tratado de, por ejemplo, a través del alcohol o a través del consumo de otras cosas, poder subsanar esta angustia o el no poder dormir. Creo que no es un buen camino el buscar aquello, y quizás hay otras vías, hay otros caminos, ¿de acuerdo? Entonces, si no era parte de nuestra vida, por ejemplo, el consumo de alcohol, y ujú. ahora está siendo un consumo y es más excesivo, creo que tenemos que a lo mejor hablarlo con alguien de confianza y salir de ese hábito. Pienso que no nos va a conducir, insisto, a un buen lugar. Claro, es Eh, peligroso em, porque se puede sí, generar una adicción exactamente, inesperada en este tiempo. exactamente. Bueno, esas cosas, con esas cosas yo creo que no deberíamos hacer esto de descuidar nuestra higiene personal, descuidar nuestra higiene del sueño, que es tan importante y tan central, el cuidarnos de no consumir cosas que vienen a tapar ciertas ausencias, ciertas carencias en nosotros, y finalmente, como tú dices, nos llevan a una adicción o nos llevan a algo que nosotros no queríamos. Entonces, ahí es importante hablar, y ahí es importante, y lo enlazo con el otro punto, de no aislarnos, de no aislarnos. Ujú. Y Rode, ¿qué pasa en la situación de que me encuentro rodeado de personas, Ujú. pero así todo me siento sola o me siento solo? Ok. Hay muchas personas que, pese a la compañía, pese al vivir con otras personas, experimentan un sentimiento de soledad. Y eso tiene que ver por muchas causas, tiene que ver muchas veces por sus propias características de personalidad, tiene que ver por el contexto, que es muy hostil también, por donde el lugar que vive está siendo sometida a hostilidad, es un ambiente agresivo, un ambiente donde nadie podría sentirse acompañado, sino solamente solo. Em, por lo tanto, yo creo que la soledad, en este caso que estamos hablando hoy, no solamente tiene que ver con el vivir solos, ¿de acuerdo? El vivir o habitar en un espacio Exacto. de manera individual, sino también existe aquella soledad que surge internamente a pesar de quienes me rodean. Insisto, que eso tiene que ver con muchos orígenes, pero uno de los principales tiene que ver con el contexto, con lo que nos está pasando, ¿de acuerdo? Cuando son ambientes hostiles, cuando hay situaciones que son, que están atentando con nosotros, vulnerándonos, por supuesto que nos sentimos solos o solas. Y también hay otras situaciones que tienen que ver con rasgos más de nuestra personalidad, y con rasgos que quizás
pudieran ser o responder a un estado anímico, un trastorno anímico, etc. ¿Cómo entonces en ese caso yo puedo superar esta, esta, esta tristeza y esta soledad que se genera? Ujú. Ahora, insisto, cuando tiene que ver con contextos hostiles, Ujú. bueno, hay que tomar medidas radicales. O sea, ese contexto o cambia a través de una intervención externa o la persona que está siendo vulnerada, como lo vimos, ¿te acuerdas en la charla en la que hablamos de violencia intrafamiliar? Tiene que Sí. salir de ese lugar. Mm, ¿De acuerdo? No ser más sujeta a vulneración. Por lo tanto, ahí no hay como muchos consejos de lo que puedes hacer. Cuando responde a un trastorno depresivo, por ejemplo, instalado, ujú. tiene que acudir a ayuda Profesional. profesional, Mm, definitivamente, mm, absolutamente. Cuando tiene que ver con sensaciones de soledad, ¿de acuerdo? Que son intermitentes, con algo que es más manejable por nosotros, ¿de acuerdo? Y no responde a un cuadro depresivo propiamente tal y tampoco a un cuadro de violencia como lo señalé, podemos hablar de ciertos consejos que podemos hacer. Pero ahí quiero ser muy clara, ¿de acuerdo? De cuando nosotros sentimos entonces estos como instantes, estos momentos de soledad, no cuando responden ni a una situación de vulneración personal, ni a una situación de un cuadro depresivo, por ejemplo, o un cuadro, no sé, de otra índole, depresión o algo similar. ujú. Yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que primero escucharnos, validar nuestras emociones, que también lo hablábamos en una charla anterior, aceptar ese momento que yo estoy sintiendo y sintiéndolo como justamente eso, es un momento, ¿de acuerdo? Porque cuando yo ya llevo más de 2 semanas, y este es uno de los criterios para poder ir determinando otro tipo de cuadros. Cuando veo que solo por momentos, por situaciones muy puntuales en las que yo me estoy sintiendo así, entonces aceptar aquel momento que quizás puede ser reactivo a algo, a una discusión, quizás a que extraño mucho ver a alguien, quizás porque estoy muy sobrepasada con las labores de la casa, como por ejemplo, y me siento solo. Bueno, ¿cómo no sentirse solo si te falta compañía, ¿no? O sea, en ese Sí. sentido, validar lo que te está pasando. Oye, pucha, que me siento solo hoy día, o sea, de verdad hubiera sido tan distinto si, si me hubiera acompañado alguien, ¿no? O sea, validar y no sé si es normalizar la palabra, pero decir, bueno, esto que estoy sintiendo la verdad es que, bueno, tiene relación con este espacio. Entonces, validar y expresar y no juzgarnos, Connie. Creo que lo peor que nosotros podemos decir es, pero ¿cómo? No soy lo suficientemente fuerte Mm, para salir de esta situación, para sobreponerme. O sea, las capas de superhombres y supermujeres, por favor, dejémoslas en el closet en esta pandemia, porque no van a hacer ninguna otra cosa más que generar finalmente más angustia. O sea, mm, ya es difícil la pandemia, ya es difícil todo lo que estamos pasando y además cargar con estas super capas, o sea, mostrarnos vulnerables a nosotros mismos, reconocer lo que nos estamos pasando. Y si tenemos a alguien, que ojalá exista esa persona, da lo mismo que esté presente en el lugar donde yo habito, pero si está al teléfono, si está en el Zoom, si está en una carta, poder decirle, pucha que te extraño, que me siento sola hoy día, o llamar, quería sí. escucharte, hoy Un día no me WhatsApp. siento bien. Sí. Yo, Sí. yo creo que ese ejercicio, Connie, es importante poder hacerlo y no aislarnos, ¿de acuerdo? O sea, creo que la tónica es hablar, el compartir lo que nos está ocurriendo. Ujú. Eso. Claro, la clave está también en tomar conciencia que debemos cuidarnos a nosotros mismos también, nuestra mente, que es parte de nuestra salud, ¿no es cierto? Sobre todo en estos Exactamente. tiempos de pandemia donde necesitamos expresarnos, ¿no es Sí. cierto?
Sí, exactamente. Perdona que te interrumpa, Connie, pero tenía anotado un punto que quizás no ha sido lo suficientemente enfático y quiero ser más sí, enfático. Cuando ya es un estado que está más incorporado, cuando es algo que nosotros sentimos que ya lleva hartos días, que no basta con una conversación con un amigo, con un familiar, buscar ayuda profesional, mm, buscar ayuda en personas y en profesionales que pueden tener una mirada distinta y que pueden acompañarnos en este tiempo. Creo que eso es muy responsable que yo también lo diga. O a lo mejor, si yo ni siquiera se me ocurre, a lo mejor la persona que tengo al lado virtualmente pudiera darse cuenta, oye, la verdad es que exacto. no está muy bien mi amiga, mi amigo, mi hermana, mi tía, pucha que no la veo Hagamos bien. algo por esa persona. Exactamente, pero hoy en día existe toda una plataforma de trabajo de distintos profesionales de la salud mental, por ejemplo, que están trabajando en apoyo a la comunidad. Entonces, es importante que las personas no guarden lo que les está ocurriendo, no, no le den un menor valor a lo que les ocurra Mm, y puedan acudir a los lugares que existen para poder recibir una atención y una ayuda. exacto, sí. Es muy importante recibir ayuda en caso de ya que sea más profundo este tema, ¿no es cierto? Exacto, Le sí, quiero recordar a quienes nos están viendo de este mismo tema tan delicado, también muchas personas que se sienten solas, que se encuentran solas, que nos pueden escribir al correo electrónico familia@iblc.cl o llenar un formulario en la caja de descripción. Si tú necesitas ayuda, el Ministerio de Familia va a estar dispuesto a contactarse contigo, a conversar contigo, si tienes algún problema, alguna consulta. Querida Rodé, te quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué ujú, pasa? ¿Cómo es que enfrento el distanciamiento físico que en estos momentos tengo que vivir con mis amigos y con mi familia? ¿Cómo lo puedo enfrentar eso? es una difícil pregunta y yo voy a hablar desde lo que yo pienso y lo que yo creo, ¿de acuerdo? También pueden haber distintas posiciones frente a esto y distintas opiniones. Pienso que lo primero es tener muy claro que esta es una situación temporal, que si bien nuestra vida ha cambiado, pero no va a cambiar y no va a permanecer esta situación por 5 años, por 10 años. O sea, todos estamos esperando una vacuna, un manejo de la enfermedad, una cura, no sé, algo que surja de la medicina, de la ciencia y que pueda dar una respuesta y que pueda ser curativo. Por lo tanto, pensar que es una situación difícil, que ha pasado harto tiempo, pero que tiene una fecha de término, que es temporal, ¿de acuerdo? Si bien Mm, las pandemias son duras y en la historia de la humanidad han durado bastante tiempo, pero nosotros sabemos que hay un trabajo, racionalmente sabemos que todos los días muestran avances de las vacunas, de no sé qué, de la cura, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pensar y razonar, oye, esta es una situación temporal, por lo tanto, yo me voy a poder juntar con mi familia, con mis amigos, voy a poder volver a tener este contacto físico en algún momento. Esto no es para siempre, no es un estado eh, eterno, no es que nunca más. O sea, creo que esos pensamientos de catastrófico, de nunca más los voy a volver, nunca más voy a tocar a mi gente, nunca más voy a celebrar un cumpleaños, todos esos, eh, y finalmente pensamientos un poco irracionales porque sí, sabemos que va a tener una fecha de término. Eso es importante, pensar en el sentido temporal de esto. mm, Y por ende que este es un contexto particular y pandémico, que no es por otra cosa el que nosotros estemos distanciados físicamente de nuestra familia y amigos, porque es un distanciamiento físico, que no necesariamente es un distanciamiento emocional. Y como ya decíamos, darle un sentido, Connie, a esto que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué me estoy quedando acá en casa? ¿A quién estoy cuidando? sí,
¿Por qué no voy a ver a mis padres? ¿Por qué no visito a esta persona? Y ahí debe surgir el amor, la empatía. O sea, yo estoy haciendo esto por algo mayor. Un gesto de amor. Exactamente. Claro. Primero conmigo. Yo debo cuidarme a mí misma, ¿de acuerdo? Yo soy un regalo para mí misma, ¿no? Tú eres un regalo para ti. Eh, hemos sido regalados por el cuerpo que tenemos, por la salud que tenemos, es un regalo para nosotros. Por lo tanto, debemos cuidar este regalo que somos nosotros. Por lo tanto, amor hacia nosotros y luego hacia los que nos rodean, hacia nuestros adultos mayores, hacia nuestra comunidad, hacia nuestros hijos, etcétera. O sea, es un gesto de amor y de empatía. Creo que eso a lo mejor pueden ser palabras cliché, ok, pero cuando nosotros lo interiorizamos y realmente lo creemos, podemos darle un sentido distinto a las cosas. Las Exacto. palabras pueden transformar las cosas que nosotros creemos y que pensamos. Y acercarnos a las personas con las estrategias que para nosotros sean más cómodas y más familiares. Yo tengo muy claro que la población adulto mayor no todos son tan tecnológicos, ¿de acuerdo? Pero tengo también muy claro que muchas personas pueden contestar su celular, una llamada telefónica. eh, Quizás hay personas que adultos mayores que tienen problema para escuchar el celular. Bueno, podré ir a tirarle debajo de su puerta una carta, un mensaje, eh, no sé, cada Hay uno muchas puede formas. exactamente Sí. pensar y ver de qué forma nosotros podemos tratar de acercarnos en este distanciamiento físico, porque insisto, es un distanciamiento físico, pero no emocional. Los lazos no pueden Sí. romperse en este tiempo. Al revés, debemos buscar formas creativas, estrategias para poder acercarnos y vincularnos, y sobre todo con aquellas personas y aquella población que es más vulnerable, que, que, que tiene más dificultades, por ejemplo, para conectarse o que tiene más dificultades para establecer redes. Exacto. Eso. Mm. Querida Rode, y para terminar, Ujú. quería hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué rol debe cumplir la iglesia, nuestra comunidad, en esta situación? Me gusta esa pregunta, con ese tema. Bueno, creo que la comunidad en general, y por ende la iglesia, que es una comunidad de fe y amor, eh, nosotros debemos acompañarnos, Ujú. ¿sí? Debemos acompañarnos siempre, no solo en esta situación de pandemia. Debemos acompañarnos en nuestras situaciones de dolor, en nuestras situaciones de alegría, en el día a día. Al menos la iglesia es una comunidad de fe y amor que vive y que crece como un cuerpo día a día. Por lo tanto, el acompañarse en este tiempo de pandemia tiene que ser mucho más intenso, mucho más intencional, inclusive que antes. Ahora, no solo la iglesia, ¿de acuerdo? También porque muchas personas que quizás no asisten a una iglesia no están escuchando. La comunidad en general, tu comunidad de tu barrio, de tu familia, tu comunidad laboral, cualquier lugar que sea tu comunidad, hoy debemos establecer y estrechar aún más los lazos. Yo creo que si hay algo que la pandemia viene a mostrar es que las personas necesitamos de los otros, necesitamos de los demás, que necesitamos el vínculo, que necesitamos la ayuda, que necesitamos la compañía. Y en este caso, volviendo a la iglesia, creo que la iglesia, que somos todos nosotros, debemos velar unos por otros, ¿de acuerdo? Y principalmente por aquellas personas que hoy viven una situación de estar solos en su casa o en su departamento. Creo que es muy importante que esas personas sean acompañadas, ¿de acuerdo? De manera virtual,
con una visita, no sé, a lo lejos, de si vive en un departamento, no sé, abajo, gritarle, hola, estoy acá. Creo que hoy es el momento en que la comunidad cuide bueno, nos cuidemos entre todos, pero cuide también a aquellas personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad, como por ejemplo los adultos mayores. Y también se ha visto en las estadísticas que los adultos mayores son los que están viviendo hoy más solos, Mm. por estado de viudez muchas veces, por estado de separación. Por lo tanto, creo que un foco importante de la iglesia y de la comunidad en general es ir hacia ellos. Se han escrito cosas muy lindas que es como agradecer todo lo que han hecho en su vida, el aporte. Sí, podríamos decir muchas cosas lindas, pero creo que es nuestro deber hacerlo. Son parte de nuestra familia, son parte de nuestro cuerpo. Y ahí, Connie, existen distintas estrategias, acompañarlos, hacer, no sé, rondas, turnos, enseñarles tecnología para poder estar conectados. Creo que es importantísimo tener estrategias para que no haya ninguna persona que hoy esté viviendo solo y se sienta solo. Creo que hoy, para enfrentar la soledad y los sentimientos de soledad, todos somos responsables. Como dice el pastor Roger, todos jugamos en este equipo. Y creo que es importante que en este sentido de comunidad que nosotros somos nos podamos acompañar, velar unos por otros. Y que a nadie le falte la compañía, que a nadie le falte el amor, que a nadie le falten cosas prioritarias de primera necesidad. Creo que eso es importante. Y ahí hay un sinfín de estrategias. He escuchado de estrategias, Connie, como personas ven películas en línea, por ejemplo. Ya. Un grupo de amigos están viendo películas, en la misma película están, pero se acompañan. Comentan un Simultáneo. libro, ¿sí? Leen un libro a la semana y lo comentan. Hacen sopa de letras escuchándose. Saber que hay otra persona al lado, saber que yo puedo contar con alguien, orar por esa persona, tener Sí. redes de oración, hacer grupos de oración, En eso, acompañarse. discúlpame, Roda, en eso que tú dices de la oración, incluso se puede mandar un audio de WhatsApp con una Sí, oración o hacer una llamada telefónica y orar por la persona y eso aporta muchísimo el amor al prójimo, ¿no? sí, absolutamente. O sea, la idea es que todas las personas en especial que hoy viven solas y solas puedan sentirse acompañados. Creo que tiene que haber una atención especial y no lo digo así como una crítica a la sociedad. O sea, primero me lo digo a mí misma, luego lo digo aquí en mi casa y luego también lo comparto. O sea, debemos preocuparnos más por aquellas personas que hoy están viviendo solos o solas en su casa. Eh, un chocolate, por ejemplo, Mm. un cariño, un audio, o si hay una persona que no tiene un celular, no sé, hacer una campaña, buscar una forma, pero que todas las personas estemos conectadas y velar, insisto, por aquellos que hoy son la población de mayor vulnerabilidad, de mayor riesgo. Creo que eso debe ser un llamado para nosotros, debe ser prioritario, debemos mostrar el amor ahí fuertemente. Y insisto, no solamente por los adultos mayores que hoy están viviendo solo, también hay un montón de gente joven que hoy vive solo, que su familia está en otras ciudades y Sí. ellos están de tránsito acá o de otros países que se vinieron a estudiar o se vinieron a trabajar. O sea, hoy principalmente nosotros como una comunidad de fe y de amor debemos abrirnos y mostrarnos en una acción concreta, sobre todo aquellos que están viviendo solos en esta situación de pandemia. Exacto. Muy bien, querida Roy. Te agradezco Sí. muchísimo. Ahora, haciendo un resumen general, es pedir ayuda, ¿no es cierto? Decir cuando nos sentimos solos. Em, recibir la ayuda también es muy humano porque es cuidarse a uno mismo, ¿no es cierto?
también tener empatía por quién vive solo, preocuparse por el vecino, ¿no es cierto? Pedir ayuda por esa persona si es que no habla, crearnos rutinas también, rutinas diarias, explotar nuestra creatividad, como tú contabas, ¿no es cierto? Para también sorprendernos a nosotros mismos. Muchos tenemos talento, yo creo que no hay quien no tenga talento en algún área de la vida y pueda explotarlo, pueda quizás vender ese talento, pueda mostrarlo, saliendo de la pandemia, lo que creó, ¿no es cierto?, lo que hizo, cuidar su salud, ¿no es cierto?, como tú decías, la rutina de bañarse, la alimentación también, todo eso genera que de alguna manera también no nos sintamos tan solos, tan bien llevados por nuestra misma mente, que a veces juega como nuestro propio enemigo. Y acudir Excelente, también a las redes de la iglesia, que es súper importante, ¿no es cierto? así Así es. que te agradezco Sí, mucho, bien, querida Rode, esta nueva sesión y quería pedirte si puedes cerrar con una oración. sí, por supuesto que sí. Ya. Papá Dios, muchas gracias por este tiempo de poder compartir, de poder hablar de este tema. Gracias por poder estar junto a Connie hablando, Señor, sobre la soledad y sobre este momento especial en el que estamos viviendo. Eh, Papá Dios, yo te quiero pedir que hoy tú puedas desplegar tu amor, tus alas, tu protección para todas aquellas personas que hoy se están sintiendo solas por distintas razones, por aquellas personas que se están sintiendo desamparadas, por aquellas personas, Señor, que se están sintiendo angustiadas. Señor, tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, Señor, tú eres nuestro socorro, nuestro auxilio. Te pido, Señor, que tú traigas tu amor, Señor, sobre cada una de las personas que hoy se siente así. Señor, ¿quién más que tú, Padre, puede conocer y puede, Señor, sanar cada dolor que haya en nuestra vida y en nuestro corazón? Te pido, Señor, también que tú puedas impartir un amor especial, una protección y un cuidado especial por todos aquellos amigos, hermanos, familia que hoy está viviendo solo en su casa, en su departamento, esta situación de pandemia. Señor, yo te pido que tu presencia sea aún mayor en ese lugar. Señor, como una columna de fuego, Señor, cada día que puedan sentir tu compañía, que puedan sentir tu protección, que puedan sentir, Señor, que están bajo tu alero y tu amparo, Señor, que nada les permita dudar que tú no estás ahí, Señor. Yo te pido que tú permitas que el resto, Señor, de las personas, Señor, podamos cada día ser conmovidos y llamados, Señor, estar prestos a escuchar las necesidades de los demás. Señor, pon en nosotros, Señor, el querer, Señor, y el hacer. Te pedimos una bendición especial por cada una de las personas que hoy nos está acompañando y nos está escuchando. Señor, ven tú a saciar, Señor, todas nuestras necesidades de compañía, de afecto, Señor, y de saber que tú estás ahí con nosotros. Señor, necesitamos tu abrazo, necesitamos, Señor, sentirnos refugiados en ti. Y sabemos que no hay un mejor lugar para estar hoy que bajo tus alas. Gracias, Papá Dios, por este tiempo. Te bendecimos, Señor, y te alabamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Querida Rode, te agradezco nuevamente por darte el espacio de conversar temas tan importantes, ¿no es cierto?, como el de hoy, el anterior también, ¿no es cierto? Y te abrazo a la distancia. Un Quiero abrazo. agradecer, quiero agradecer a todos quienes nos escucharon, nos vieron, ¿no es cierto? Que el Señor les bendiga y nos volvemos a ver si así Dios lo quiere. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao.